Hola, soy Diego Moreno Guerrero del Grupo 29 de la Escuela Preparatoria Matehuala y esta tarde les vengo a presentar su noticiero favorito sobre historia mundial, El Mañanero. Muy bien, pues vamos a platicar principalmente sobre la Revolución Cubana, el cual fue uno de los hechos más importantes del siglo pasado, marcando un antes y un después en la historia de América Latina. Hablaremos sobre varios personajes que hubo, sobre hechos y acontecimientos que pasaron en esa época y sobre las causas y consecuencias que tuvo esta guerra, no solamente en Cuba, sino también en el resto del mundo. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada del poder del ejército rebelde, liderado por Fidel Castro, quien ha sido calificado de dictador principalmente por el lapso extendido y su carácter autoritario de su mandato. La Revolución Cubana fue la primera revolución comunista en el continente americano y fue considerada por algunas organizaciones y países como una revolución llena de éxito debido a la libertad de expresión y libertad de circulación, y por otros como una revolución que fue destinada al fracaso, debido a que se le podría llegar a considerar como una nueva forma de esclavitud moderna. Debido al embargo estadounidense, todas las importaciones de Cuba presentes a Estados Unidos han sido suspendidas, incluyendo medicamentos y productos sanitarios esenciales de este país, por lo cual Cuba ha utilizado este embargo estadounidense como una excusa por el régimen castrista para justificar 55 años de crisis económicas. Tanto el gobierno cubano como el estadounidense ofrecieron datos que reportaron una disminución de los ingresos de la isla debido a tal embargo. Pero todo esto, ¿qué fue la Revolución Cubana? Pues en sí fue un movimiento de izquierda al mandato de Fidel Castro, como ya lo mencioné, entre 1953 y 1959, bajo 6 años de lucha. Todo esto fue contra el gobierno cubano de Fulgencio Batista, quien habría ocupado el cargo de presidente desde 1940 hasta 1944, y luego por la fuerza desde 1952 hasta 1959. El gobierno de Batista se caracterizó por la corrupción y la alianza con miembros de la mafia italiana e estadounidense, quienes controlaban el negocio de los juegos de azar y las concesiones a empresas extranjeras para instalar casinos y hoteles de lujo en Cuba. Fulgencio también reprimió a las huelgas obreras y los movimientos populares de protesta debido a la despreocupación y a la pobreza. Desarrollo de la Revolución Cubana. Se podría decir que la Revolución Cubana se inició el 26 de julio de 1953 con el intento de un grupo de 135 insurgentes de tomar una instalación del ejército cubano, el cuartel de Moncada, ubicado en la ciudad de Santiago de Cuba. Entre ellos se encontraba los hermanos Fidel y Raúl Castro, quienes recibieron una condena de 10 años de prisión por participar en el alzamiento. En 1955, Batista sancionó una ley de amnistía que dejó en libertad a los hermanos Castro, e inmediatamente Fidel fundó el Movimiento Popular 26 de Julio, cuyo objetivo era derrocar a Batista. En 1955, los hermanos Castro se radicaron en México, donde comenzaron a organizar un grupo guerrillero para invadir Cuba. Ahí conocieron al médico y militante comunista argentino Ernesto
Che Guevara, quien al poco tiempo se integró al movimiento. El 25 de noviembre de 1956, un grupo de 82 rebeldes del 26 de julio, dirigidos por Fidel Castro, partieron desde el puerto mexicano Tuxpan a bordo de un yate llamado Grana. Luego de 7 días de navegación, desembarcaron en la costa oriental de la isla, donde fueron emboscados por el ejército batista. La mayor parte del grupo murió en combate o fueron tomados como prisioneros, y el resto se dispersó y se reencontró en la Sierra Maestra. Poco a poco los insurgentes lograron engrosar sus fuerzas con campesinos de áreas rurales y comenzaron a lograr pequeñas victorias. Cuando lograron ocupar la ciudad de Santa Clara y apropiarse de un tren que llevaba municiones a las tropas del régimen, Batista, abrumado por estas derrotas, huyó a la República Dominicana. Y en los años siguientes, los insurgentes entraron en las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana. Así fue como la revolución había triunfado. La caída de Batista. En julio de 1958, el Pacto de Caracas consolidó la coalición antibatista y aceleró la caída de la dictadura. Ya sin apoyo, Washington, que desde abril no le enviaba armamento, logró que en agosto comenzara la ofensiva final, y el 1 de enero de 1959, empezando el año con el pueblo en la calle y enarbolando las banderas de la moralización, el nacionalismo y el antiimperialismo, lograron los seguidores de Castro tomar La Habana. Después de esto, Castro estuvo casi 60 años en el poder hasta su muerte en el 2016.